Muy bien. Bueno, les voy a estar mostrando el esófago. En este caso, el esófago es un órgano que es principalmente muscular, es un tubo muscular que comunica dos órganos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, ¿ok? Aquí en la parte superior vamos a ver que comunica con un órgano que se llama faringe y en la parte inferior vamos a ver que comunica con otro órgano que se llama estómago, ¿sí? Este órgano en cada extremo, ¿sí? El esófago en cada extremo comunica un órgano con otro, ¿sí? Eh, el esófago en general, desde el inicio hasta la terminación, presenta aproximadamente entre 25 a 30 centímetros, ¿ok? Entre 25 a 30 centímetros, ¿sí? Comienza en la parte superior a nivel de una vértebra cervical, que es la vértebra cervical número 6. Significa que comienza en el cuello, ¿sí? Desciende, pasa por el tórax, pasa al abdomen y termina aquí a nivel de una vértebra torácica. La vértebra torácica número 10 o también podemos decir a nivel de la vértebra torácica número 11, ¿sí? Entonces comienza a nivel de la vértebra cervical número 6 en la parte superior y termina a nivel de la vértebra torácica número 10 o número 11 en la parte inferior, ¿sí? Bueno, en todo el trayecto, este órgano atraviesa varias regiones, ¿sí? Dijimos que comienza aquí a nivel de la vértebra cervical número 6 y después el esófago pasa sucesivamente por el cuello, ¿sí? El tórax aquí, ¿sí? Aquí atraviesa el diafragma, ¿sí? Entonces tiene una pequeña porción diafragmática que atraviesa el diafragma y por último termina aquí en el abdomen. Podemos citar entonces cuatro porciones del esófago, ¿sí? La mayoría de los libros citan tres, pero nosotros podemos hablar también de la porción diafragmática, ¿ok? Bueno, entonces cada una de estas porciones tiene una longitud específica. Por ejemplo, la primera porción, esta aquí, es la porción cervical. Esta, la porción cervical. Esperen un minuto. Ahí. Porción cervical. La porción cervical tiene una longitud de 5 centímetros, ¿ok? 5 centímetros. La siguiente porción que vamos a ver es la porción que atraviesa el tórax. Entonces vamos a llamar de porción torácica esta. La porción torácica tiene aproximadamente en longitud entre 16 a 20 centímetros, ¿ok? Después tenemos una porción que, como dijimos, atraviesa el diafragma. Podemos llamar de porción diafragmática o travesía diafragmática. Esa travesía diafragmática tiene aproximadamente 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro. Y por último, encontramos una porción, después de atravesar el diafragma, una porción que se llama porción abdominal. Esta porción aquí, ¿sí? La porción abdominal tiene aproximadamente 3 centímetros, ¿sí? Totalizando, ¿sí? Una longitud máxima, como mencioné, entre 25 a 30 centímetros, ¿ok? Cervical entonces sería 5 centímetros, torácica de 16 a 20, la travesía diafragmática 1 centímetro y la porción abdominal serían 3 centímetros, ¿ok? Bueno, como mencionamos, comienza aquí en la parte superior a nivel de la vértebra cervical número 6 y termina aquí en la parte inferior a nivel de la vértebra torácica número 10 o pueden decir también vértebra torácica número 11, ¿ok? Bueno, el diafragma se une con el estómago, ¿sí? Voy a aproximar un poco más aquí, esta parte aquí. Como les mencioné, el diafragma se une con, perdón, el esófago se une con el estómago. Se une más o menos a nivel de la vértebra torácica 10 o vértebra torácica 11, ¿sí? Entonces, el esófago se une con el estómago. El estómago en este punto aquí tiene un orificio aquí de entrada. Ese orificio de entrada se llama cardias. Cardias, ¿sí? Se llama cardias, ¿ok? El orificio de entrada del estómago es llamado de cardias, ¿ok? Entonces el esófago cuando desciende aquí se conecta con el estómago por medio de ese orificio y ese orificio se llama cardias, ¿ok? Se encuentra a nivel de la vértebra torácica número 10. Bueno, les mencioné, les dije que aquí en la parte superior encontramos un órgano que se llama faringe, ¿sí?
La faringe se encuentra formado por músculos. El último músculo que vamos a encontrar aquí en la parte inferior, aquí, se llama constrictor inferior de la faringe. Y les voy a mostrar en la siguiente imagen. ¿Por qué es importante ese músculo? Les voy a mostrar aquí. Bueno, aquí en esta imagen estamos observando el músculo, o sea, la faringe en general. Les voy a mostrar primeramente la faringe. Esta es la faringe, ¿sí? Faringe. Es un órgano que se encuentra formado por músculos, ¿ok? Este aquí sería el músculo constrictor superior de la faringe. Esta aquí sería esta porción del medio, constrictor medio de la faringe. Y esta parte inferior aquí sería constrictor inferior de la faringe, ¿sí? El que nos interesa ahora es el constrictor inferior. ¿Por qué? Vamos aquí más para abajo. Bueno, en esta imagen podemos observar aquí el constrictor inferior de la faringe, ¿ok? Y esta parte del constrictor inferior es su borde inferior, ¿sí? El borde inferior del constrictor inferior. Bueno, a partir de ahí comienza nuestro esófago, ¿sí? Entonces, ¿a qué nivel comienza el esófago? Podemos decir vértebra cervical número 6 o también podemos decir borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, ¿sí? Podemos decir de esas dos formas, ¿ok? Borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe o vértebra cervical número 6. Un pequeño detalle también aquí. Ese músculo constrictor inferior de la faringe tiene una pequeña porción aquí muscular, esta parte del músculo, que se llama porción cricoide, esta aquí. Esa porción cricoide funciona como un esfínter para el esófago, o sea, essa parte aí aperta o esôfago, praticamente fechando a origem do esôfago. Ou seja, funciona como um esfíncter. Esse esfíncter é chamado de esfíncter esofágico superior, ok? O esfíncter esofágico superior. O que é o esfíncter esofágico superior? É o esfíncter que se encontra na origem do esôfago. E quem que é esse esfíncter? O músculo constrictor inferior da faringe, tá bom? Então, na parte de cima encontramos um esfíncter, el esfíncter esofágico superior. E o esfíncter esofágico superior é o quê? É um músculo que está apertando nesse lugar. Esse músculo é o constrictor inferior da faringe, tá bom? Bueno, perfeito. Seguinte ponto importante. Nosso esôfago finaliza mais ou menos a nível da vértebra torácica 10 ou vértebra torácica 11, como já tínhamos falado, né? Bueno, aquí encontramos un orificio, ¿sí? Un orificio que se llama cardias, ¿ok? Esse cardias é o quê? O cardia é um orifício do estômago por onde nosso esófago se une, ¿sí? Este es el esófago, ¿ok? El esófago se une al estómago y ese orificio es el cardias, ¿ok? Y se une en el cardias. Se encuentra a nivel de la vértebra torácica 10 o vértebra torácica 11, ¿sí? Bueno, otra cosa importante. El esófago es completamente prevertebral, más o menos hasta al nivel de la vértebra torácica número 4. ¿Qué significa eso? El esófago va descendiendo na frente da coluna vertebral, mais ou menos até o nível da vértebra torácica número 4. Por quê? Porque quando chega mais ou menos aí é desviado para o lado direito. Sim? Então, a nível de T4, o esófago se desvia para o lado direito, tá bom? Bueno, por quê? Porque aí encontramos, por exemplo, essa artéria aorta que vai empurrando todo o conteúdo para o lado direito. Lembrem que a traqueia também está desviada para o lado direito por culpa dessa artéria. Agora, o que acontece? O esôfago vai descendo para o lado direito, se desviou para o lado direito a nível de T4. Vai descendo e lembrem que tem que ir para o estômago. E o estômago se encontra no lado esquerdo, né? Então, para ir ao estômago, o que tem que acontecer? Se desvia de novo para o lado esquerdo, sim? Aqui para unir com o cardias.
A que nível mais ou menos se desvia para o lado esquerdo? A nível da vértebra torácica número 7. Então tem um desvio para o lado direito a nível da vértebra torácica 4 e tem um desvio ao lado esquerdo a nível da vértebra torácica 7, tá bom? Isso significa que nosso esôfago, que estamos vendo aqui, tem duas curvaturas, estão vendo? É assim, sim? Primeiro aqui, depois faz isso. Tem duas curvaturas, uma curvatura superior e uma curvatura inferior. A superior normalmente é côncavo para o lado direito aqui. Estão vendo? É côncavo para o lado direito. E a inferior é o contrário, côncavo para o lado esquerdo, ok? E por último, para finalizar, é importante saber que nosso esôfago tem três partes onde é um pouco mais estreito do normal, sim? Vamos ver onde. Um encontramos aqui em cima, outro aqui no meio e outro na parte inferior. Isso significa que o esôfago tem três estrechamentos. Três estreitamentos, ¿sí? Como é que se chamam os estreitamentos? Se llama estrechamento cricoideo, esse de cima, cricoideo. O do meio se chama estrechamento torácico. E o inferior se llama estrechamento frênico, ou também podem dizer diafragmático, ok? São três partes onde o esôfago é um pouco mais estreito do normal. Aí, vamos ver. Aqui estão os nomes que eu falei agora para vocês, tá bom? Cricoideo, torácico e frênico. Cricoideo, torácico e frênico. Tentem lembrar o outro nome do torácico porque dá para poder entender um pouco mais rápido o motivo pelo qual essa parte é um pouco mais estreita, que é broncoaórtico. Vou mostrar primeiramente o estreitamento cricoideo. El estrechamiento cricoideo es el estrechamiento que se encuentra a nivel del cartílago cricoides, ou seja, a nível da origem do esôfago. O que tinha nesse lugar o esôfago que diminuía o calibre? Nesse lugar tinha um esfíncter. O esfíncter esofágico superior. E quem que era o esfíncter? O músculo constritor inferior da faringe. Porque esse músculo é quem fecha essa origem do esôfago, sim? Então, o estrechamento cricoideo é estrecho por quê? Porque nesse lugar vamos a encontrar un esfínter, ese esfínter. El esfínter esofágico superior, ¿ok? Producido por quem? Pelo músculo constritor inferior da faringe. Esse estrechamento se chama estrechamento cricoideo, uma parte estreita do esôfago. O motivo do estreitamento é que temos um esfínter aí. Muito bem. Outro estreitamento. O outro estreitamento que temos é aqui, na região média, aqui nesse lugar. Nesse lugar encontramos o estrechamento torácico. Estrechamento torácico. También tiene otro nombre, se llama bronco aórtico. ¿Por qué se llama bronco aórtico? Porque el bronquio principal izquierdo y la aorta, el arco aórtico, comprimen el esófago en ese lugar, haciendo que la luz, la cavidad del esófago, fique un poco más estreito. Entonces, el bronquio principal izquierdo con el arco aórtico presionan la aorta y hacen que esa parte ahí sea un poco más estreita. Ese se llama estrechamiento torácico. ¿Existe algún esfínter ahí? No. No tem nenhum músculo circular que esté fechando, não. Esse estreitamento é produzido pelos órgãos que comprimem um pouco nesse lugar o esôfago, ok? Siguiente estrechamento, aqui. En este lugar aquí encontramos otro estrechamiento que se llama estrechamiento frénico, ¿sí? O también pueden llamar estrechamiento diafragmático, ¿ok? El estrechamiento frénico es producido por quién? Por o diafragma. Lembrem que o diafragma aqui tem um hiato, que é o hiato esofágico. O hiato esofágico é um orifício muscular, sim? Então isso atua como um esfíncter. Como é que vamos chamar esse esfíncter? O de cima se chamava esfíncter esofágico superior. Então, o de baixo, como é que se chama? Esfíncter esofágico inferior. Sim? Então, se o de cima é o esfíncter esofágico superior, o de baixo é esfíncter esofágico inferior. E quem que é esfíncter esofágico inferior? É o músculo diafragma. Sim? O diafragma tem aqui o hiato esofágico que atua como um esfíncter, fechando então o
a cavidade que tem o esôfago nesse lugar, sim? Perfeito. Então, estrechamento frênico, ¿por qué es estrecho en ese lugar? ¿Por qué que reduz su calibre? Porque en ese lugar encontramos el diafragma que actúa como un esfínter. El esfínter se llama esfínter esofágico inferior, ¿sí? ¿Y quién quiere un esfínter esofágico inferior? El diafragma. ¿Quién quiere o esfínter esofágico superior? O músculo constritor inferior da faringe. Muito bem. E por último, queria mostrar um pouco aqui que nosso diafragma, nosso esôfago, quero dizer, tem duas capas musculares. Uma capa que se chama longitudinal, essa aqui, que normalmente está por fora, na parte externa. E na parte interna tem uma capa circular, ¿sí? Entonces tiene una capa circular profunda y una capa longitudinal que es superficial, ¿sí? Isso aqui é muito importante porque faz isso aqui que estão vendo nessa imagem, sim? Nessa imagem estão vendo que esse alimento, por exemplo, está sendo empurrado para baixo, sim? Com uma combinação desses dois músculos. Os músculos longitudinal externo e circular profundo interno vão empurrando o alimento para baixo, estão vendo? Esse movimento aqui é chamado de peristaltismo. Peristaltismo. Tem outra imagem aqui também onde dá para ver isso aí. Observe. O alimento se forma aqui um pequeno anel de contração e o longitudinal, a capa longitudinal, vai empurrando para baixo. Isso se chama peristaltismo. Movimentos peristálticos. Sim? Essa é a característica de todo tubo digestivo realmente. Sim? No esôfago também encontramos esse movimento. Perfeito. Bueno, e essa é a parte mais importante desse órgão. Sim? Se por aí estão com alguma dúvida, é só depois me perguntar. Podem perguntar no Classroom, podem escrever aí, eu vou respondendo, né? Ou na próxima aula, quando tivermos a aula presencial, tá bom?